En el último sábado de agosto de 1987, la feria del condado de Clayton estaba viviendo su mejor año en una década. Las graderías estaban llenas para el tiro de tractor. Más de 2.0 personas, familias con niños en los hombros, adolescentes comiendo hogs, viejos agricultores con gorras de semilleras analizando cada máquina que entraba a la pista. El tiro de tractor era el evento principal. Siempre lo había sido, desde los años 40, cuando los agricultores enganchaban sus tractores de trabajo a trineos con pesos y veían quién podía jalar más lejos. En esa época, era una prueba de habilidad tanto como de caballos de fuerza. Saber cuándo cambiar de marcha, cómo manejar la tracción, cuándo echarse atrás antes de quemar el embrague, esos días habían pasado. Para 1987 el tiro de tractor se había convertido en algo distinto. Algo que hacía sacudir la cabeza a muchos de los viejos. Rick Hall era la razón. Déjenme hablarles de Rick Hall, porque necesitan entender al hombre antes de poder entender lo que pasó ese día. Rick tenía 45 años y había sido dueño de Fallham, el concesionario de John Deere en el Cader, por 15 años. Lo había heredado de su padre, que había construido el negocio de la nada. Pero donde su padre había sido un mecánico que conocía cada perno de cada tractor, Rick era un vendedor que conocía cada truco de financiamiento del libro. Era bueno vendiendo tractores, muy bueno. Tenía el don de hacer que los agricultores sintieran que necesitaban equipo que no podían pagar, de convencerlos de que el modelo del año pasado era obsoleto, de que la nueva tecnología se pagaría sola, de que la deuda era solo otra palabra para inversión. También tenía, como los hombres que nunca han trabajado con las manos, el desprecio por cualquiera que no abrazara lo más nuevo y lo mejor. El equipo viejo no era solo anticuado para Rick, era vergonzoso, una señal de fracaso, una confesión de que no podías darte el lujo de mantenerte al día. El tiro de tractor se había convertido en el escaparate anual de Rick. Por 3 años seguidos, había traído el tractor de demostración del concesionario a la competencia. No para probarlo, no para venderlo, solo para ganar. Para pararse frente a todo el condado y demostrar que sus máquinas eran las mejores. Que cualquiera que todavía anduviera en equipo viejo vivía en el pasado. En 1984 trajo un John Deere 4440, ganó con 15 metros. En 1985, um 4640 ganhou com 20 metros. Em 1986, um 4840 ganhou por el largo de la pista. Nadie podía vencerlo. Los agricultores locales traían sus tractores de trabajo. Máquinas que habían pagado a lo largo de años. Máquinas que mantenían ellos mismos. Máquinas de 10, 15, 20 años de antigüedad. Traía lo que fuera más nuevo en su lote. Directo de fábrica con cada opción marcada. Ya no era realmente una competencia. Era una demostración de quién tenía plata y quién no. Pero 1987 iba a ser distinto. Rick tenía algo especial planeado. Déjenme hablarles del John Deere 4850, porque era el tractor agrícola más avanzado que alguien en el condado de Clayton había visto jamás. El 4850 era el modelo insignia de John Deere. Un monstruo de 200 caballos de fuerza con más electrónica que la mayoría de las casas de los agricultores. Tenía inyección de combustible computarizada que optimizaba la mezcla de diésel para cada condición. Tenía pantallas digitales para temperatura del motor, presión hidráulica, velocidad de avance, consumo de combustible. Tenía un sistema automático de detección de carga que ajustaba la entrega de potencia según lo que hacían las ruedas. Y tenía algo nuevo para 1987, un computador de gestión de tracción. Si las ruedas empezaban a patinar, el computador reduciría automáticamente la potencia para prevenir daños. Si el motor se calentaba demasiado, reduciría el rendimiento. Si algún sensor detectaba un problema,
Todo el sistema entraría en modo de protección. Los ingenieros en Waterloo lo llamaban progreso. El vendedor lo llamaba a prueba de tontos. Holloway lo llamaba su ticket para la dominancia permanente. Había pedido el 4850 en marzo, específicamente para la feria de agosto, $82.0. Más de lo que valía la mayoría de las haciendas del condado. No planeaba venderlo después. Planeaba usarlo para demostraciones, para exposiciones, para demostrar una y otra vez que Holloway tenía las mejores máquinas que el dinero podía comprar. En la mañana de la feria, Rick bajó el 4850 de su acoplado y lo manejó lentamente por el paseo central, pasando los puestos de funnel cake, los galpones de ganado y las exhibiciones de artesanías. Quería que todos lo vieran, quería que todos supieran lo que se venía. El tractor brillaba bajo el sol de verano. Pintura verde y amarilla tan brillante que dolía mirarla. La cabina tenía clima controlado. El asiento tenía amortiguación de aire. El volante tenía cobertura de cuero. Parecía haber salido directo de una sala de exposición. Porque así era. Para las 3 de la tarde, las graderías estaban llenas y el tiro de tractor estaba en marcha. Las categorías más pequeñas fueron primero. Tractores de jardín, máquinas utilitarias, antigüedades compitiendo entre sí. Rick miraba desde el costado, con los brazos cruzados, esperando su momento. El evento principal empezó a las 5, la categoría pesada, abierta a cualquier tractor agrícola de más de 150 caballos de fuerza. 6 agricultores locales habían inscrito. Sus máquinas eran los caballos de trabajo de sus operaciones. John Deere 4440 International Massey Ferguson, todos muy usados, todos mostrando sus años. Buenas máquinas, máquinas honestas. Rick los vio jalar uno por uno. El mejor de ellos, Dali Henson, su 4440 de 1979, llegó a 87 metros antes de que el trineo lo detuviera, un jale respetable. La multitud aplaudió. Luego Rick subió al 4850. La multitud se quedó callada. Sabían lo que se venía. Lo habían visto antes. Manejó el 4850 hasta la línea de partida, sintiendo la potencia zumbando a través del asiento. El motor diésel ronroneando con furia controlada. El operador del trineo enganchó la cadena, cayó la bandera. El 4850 salió disparado hacia adelante. 30 metros, 60 metros. El trineo se hacía más pesado con cada metro. Así era como funcionaba la máquina, transfiriendo peso hacia adelante mientras el trailer, haciendo la carga cada vez más difícil. Pero el 4850 seguía avanzando. 90 metros. 110 metros, 120 metros. Las ruedas de 4850 empezaron a patinar, el motor rugió. Pero el peso finalmente superó la capacidad del tractor para jalarlo. Rick había llegado a 124 metros. El jale más largo en la historia de la feria del condado de Clayton. La multitud aplaudió educadamente. Se bajó de la cabina y caminó hasta la plataforma del locutor. Damas y caballeros, creo que tenemos un nuevo campeón. La voz del locutor resonó por el recinto ferial. 124 metros para Rick Holloway, el nuevo John Deere. ¿Hay alguien que crea que puede superar eso? Tomó el micrófono, lo hacía cada año. El discurso de victoria, el desafío. El espectáculo 124 metros, dijo Rick, sonriéndole a la multitud. Eso es tecnología, gente. Eso es lo que pasa cuando inviertes en el mejor equipo. Sé que algunos de ustedes ahí afuera andan en antigüedades, en máquinas que compraron sus abuelos. Y está bien para un museo. Pero esto es una competencia. Esta es la era moderna. ¿Hay alguien ahí fuera que realmente crea que puede igualar lo que acaba de hacer esta máquina? Hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara. La multitud murmuró. Nadie se movió. Eso me parecía, dijo Rick. Los veo a todos el año que viene. Quizás para entonces algunos de ustedes habrán actualizado a tractores de verdad
La multitud se movió incómoda. Los viejos sacudían la cabeza. Los agricultores que habían competido miraban al suelo. Y entonces una camioneta entró al recinto ferial. Déjenme hablarles de Howard Penns, porque él es la razón por la que esta historia todavía se cuenta. Howard Penns tenía 63 años y había cultivado 280 acres en la esquina noreste del condado de Clayton por 40 años. Había tomado la hacienda de su padre en 1947, a los 23 años. Y había trabajado el mismo terreno desde entonces. Howard no era un hombre de muchas palabras. Iba a la iglesia los domingos, saludaba a sus vecinos en la ferretería, pagaba sus cuentas a tiempo y se ocupaba de lo suyo. Había quedado viudo en 1975 cuando su señora Marta murió de cáncer. Desde entonces, había vivido solo en la casa de la hacienda donde había criado a 2 hijos. Ambos se habían ido. Uno a Minneapolis, uno a California. Si le preguntan a la gente del condado de Clayton sobre Howard Penns, le dirían que era callado, confiable y a la antigua. No le debía plata a nadie. No compraba equipo nuevo a menos que el viejo no pudiera repararse. Manejaba una Ford 1972 que él mismo había mantenido por 15 años. Y su galpón bajo una lona de lona que no había sido levantada en una década. Estaba un Oliver 88 de 1950. Déjenme hablarles de ese tractor, porque es el corazón de esta historia. El Oliver 88 era un tractor de labranza construido a fines de los años 40 y principios de los 50. Diseñado para el tipo de trabajo agrícola todoterreno que necesitaban las operaciones más pequeñas. No era la máquina más grande que Oliver fabricaba, ni la más poderosa. Pero era sólida, confiable y construida para durar. El padre de Harold Pickens había comprado este Oliver 88 en particular nuevo en 1950. Había entrado al concesionario de implementos en El Cader, el mismo edificio que ahora era el concesionario de John Deere de Reholo, y lo había pagado al contado, $2.8. Todo lo que había ahorrado de 4 años de buenas cosechas. Este tractor va a sobrevivirnos a los 2, le había dicho Earl a su hijo. Cuídalo y él te cuidará a ti. Earl había usado ese Oliver para cultivar hasta 1970. Cuando su salud falló y Howard tomó la operación a tiempo completo. Para entonces el Oliver tenía 20 años. Antiguo según los estándares modernos. Pero andaba tan suavemente como el día en que Earl lo llevó a casa. Howard había retirado el Oliver en 1978 cuando finalmente se dio y compró un John Deere 4020 usado para los trabajos más pesados. Pero no pudo traerse el corazón de vender el tractor de su padre. Lo había estacionado al fondo del galpón, lo tapó con una lona y lo dejó ahí. No lo había arrancado en 9 años. Pero nunca había olvidado lo que podía hacer. Déjenme pausar acá y preguntarles algo. ¿Alguna vez han guardado algo que todos les decían que era inútil? Algo que no tenía sentido guardar, que les costaba espacio y tiempo y quizás algo de orgullo, pero que guardaron de todas formas porque significaba algo que no podía medirse en dólares. Howard Penns había guardado el tractor de su padre por 37 años. Lo había guardado en tiempos difíciles y buenos tiempos, a través de sequías e inundaciones, a través de la muerte de sus padres y su señora y la partida de sus hijos. Lo había guardado cuando la gente le decía que solo estaba ocupando espacio, cuando los vendedores le ofrecían unos cientos de dólares para llevárselo, cuando sus hijos sugerían venderlo y comprar algo útil. Lo había guardado porque su padre había dicho que iba a sobrevivirlos a los 2, y porque siempre había sabido, en algún lugar profundo de sí mismo, que algún día iba a importar. Déjenme hablarles de lo que pasó cuando la camioneta de Howard entró al recinto ferial. La camioneta bajó por el camino de grava lentamente, remolcando un acoplado de plataforma. En un acoplado sujetado con cadenas, había algo que hizo que la multitud se diera vuelta a mirar: un tractor. Pero no como ningún tractor que hubiera estado en la feria ese día. Esta máquina era vieja,
visiblement, inconfundiblement vieja. La pintura era verde desvanecida, gastada hasta el metal desnudo en partes. El tubo de escape estaba sujeto con alambre. Los neumáticos estaban agrietados con la edad, pero todavía aguantaban aire. Una delgada hebra de humo salía de la chimenea. Howard lo había arrancado esa mañana por primera vez en 9 años, y el motor todavía quemaba aceite viejo. ¿Qué diablos es eso?, dijo alguien en la multitud. «Es un Oliver», respondió un viejo. «Un 88 no he visto uno de esos en 20 años». Howard dio marcha atrás con el acoplado hasta el borde de la pista y empezó a desenganchar las cadenas. No miró a la multitud, no reconoció los murmullos. Solo trabajó de la manera en que siempre trabajaba, constante, metódico, sin apuro. Rejoy vio lo que estaba pasando y empezó a reírse. «Parece que alguien llamó al museo», dijo al micrófono, lo suficientemente fuerte para que toda la gradería escuchara. «Les falta un exhibido». La multitud se rió nerviosamente. Con inseguridad. «Oiga, abuelo», llamó Rick, caminando hacia Howard. «Sabe que esto es un tiro de tractor, ¿verdad? No un desfile de reliquias. Esa cosa parece que debería estar en un basural». Howard no respondió. Terminó de desencadenar el Oliver, subió al asiento y arrancó el motor. Arrancó con una tos y un traqueteo. Luego se asentó en un retumbo constante. No tan suave como el ronroneo del 4850, pero vivo, real. «No puede estar hablando en serio», dijo Rick, todavía riéndose pero menos seguro ahora. «¿Quiere entrar ese contra mi 4850? Howard miró a Rick por primera vez. Sus ojos eran calmados, su cara inexpresiva. «Quiero jalar», dijo. «Para eso es esta competencia. Esa cosa no va a llegar ni a 3 metros. Se va a avergonzar frente a todo el condado. Entonces no va a tomar mucho tiempo». La multitud se había quedado callada. El locutor miraba de Rick a Howard, sin saber qué hacer. «Las reglas dicen que cualquier tractor de más de 50 caballos de fuerza puede inscribirse en la categoría pesada». «Tiju, Howard. Este Oliver está clasificado en 55. Pagué mi inscripción. Tengo derecho a jalar». La cara de Rick se oscureció. «Esto es ridículo. La competencia terminó». «Ya gané. La competencia no termina hasta que todos los que quieren jalar hayan jalado». El locutor se aclaró la garganta. «Técnicamente tiene razón, señor Holloway. Las reglas sí permiten cualquier tractor que cumpla el requisito de caballos de fuerza». Y la inscripción fue pagada. Rick miró a la multitud, a los viejos que asentían, a los agricultores más jóvenes que miraban con repentino interés. Podía sentir el momento cambiando. Sentir que la gente empezaba a apoyar al más débil, de la manera en que siempre lo hacen las multitudes cuando las apuestas son claras. Tomó una decisión. «¿Está bien?», dijo Rick, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Déjenlo al viejo avergonzarse. Cuando se quede parado en la línea de partida, quizás alguien lo lleve a casa». Volvió a la plataforma del locutor con los brazos cruzados, sonriendo la sonrisa de un hombre que sabe que ya ganó. Howard manejó el Oliver 88 hasta la línea de partida. Déjenme hablarles del primer jale, porque fue cuando todo empezó a cambiar. El operador del trineo miró el Oliver con escepticismo. Luego se encogió de hombros y enganchó la cadena. La multitud se inclinó hacia adelante. 2.0 personas mirando un tractor de 37 años intentar competir con la máquina agrícola más avanzada que el dinero podía comprar. Cayó la bandera. Howard empujó el acelerador hacia adelante. El motor del Oliver rugió. Un sonido distinto al ronroneo diésel del 4850, más áspero. Más como una cosa viva que una máquina. El humo negro salió del escape. Las ruedas traseras se hundieron en la tierra. El trineo se movió. 3 metros, 6 metros, 9 metros. La multitud empezó a murmurar. En realidad está jalando 15 metros. 21 metros. El Oliver temblaba ahora.
todo el chasis vibrando con el esfuerzo, pero seguía avanzando. 30 metros, 45 metros. El trineo se hacía más pesado, el peso transfiriéndose hacia adelante. Pero Howard no echó atrás. Mantuvo el acelerador constante. Mantuvo las ruedas girando. Mantuvo la vieja máquina trabajando. 60 metros, 75 metros. La multitud gritaba ahora. No educadamente, sino con emoción de verdad. El tipo de gritos que pasan cuando la gente ve algo que no esperaba. 90 metros. 98 metros, 104 metros. Las ruedas del Oliver empezaron a patinar. El motor chilló, el humo negro brotó del escape. 110 metros. El tractor se detuvo, el trineo lo había vencido. Pero 110 metros estaba solo 14 metros detrás del jale de campeonato de Ray Howe. La multitud estalló. Howard apagó el motor y se bajó del tractor. Su cara todavía estaba calmada. Pero había algo en sus ojos, una satisfacción tranquila. La sonrisa de Holloway había desaparecido. Déjenme hablarles de lo que pasó después, porque acá es donde la historia se convierte en leyenda. Las reglas del tiro de tractor de la feria del condado de Clayton permitían 2 intentos. Cada competidor tenía 2 oportunidades con el trineo y el mejor jale contaba como su puntaje final. Howard había jalado 110 metros en su primer intento. Para superar los 124 de Rick, necesitaba encontrar 14 metros más en algún lugar. Mientras Howard inspeccionaba la pista, notó algo. Los primeros 60 metros eran tierra apisonada, firme, buena tracción. Pero después de eso, la pista se ponía más blanda, más lodosa. El sol de la tarde había secado la superficie, pero debajo el suelo todavía estaba húmedo por el rocío de la mañana. Los tractores electrónicos, el 4850 y sus competidores, habían tenido dificultades en el mismo punto, alrededor de los 90 metros. Sus ruedas empezaban a patinar y sus computadores empezaban a intervenir. Howard pensó en su padre, en lo que Robs habría dicho. Los computadores son para los banqueros. Solía decir Earl, los tractores son para los agricultores. La diferencia es que los banqueros quieren proteger su inversión. Los agricultores quieren hacer el trabajo. Howard volvió al Oliver. Revisó la presión de los neumáticos. Soltó unos kilos para aumentar la superficie de contacto. Examinó la barra de tiro. Se aseguró de que el ángulo de la cadena fuera correcto. Hizo las cosas que su padre le había enseñado. Los pequeños ajustes que no aparecían en los manuales de propietario ni en los folletos de los concesionarios. Luego miró a Rick Holloway. Su turno primero, dijo Howard. El campeón jala último. Es la tradición. La mandíbula de Rick se tensó. No quería volver a jalar. Ya había ganado. ¿O no? Pero la multitud miraba. El locutor lo miraba expectante. Y no había manera de echarse atrás sin parecer asustado. «Está bien», dijo Rick. «Les voy a mostrar lo que puede hacer un tractor de verdad». Subió al 4850. Arrancó el motor y manejó hasta la línea de partida. Déjenme hablarles del segundo jale de Rick Holloway, porque fue cuando el computador de $80.0 tomó una decisión por el cayó la bandera. El 4850 salió disparado hacia adelante, igual que antes. 30 metros, 60 metros. La multitud miraba mientras el tractor de Rick devoraba la pista, lanzando tierra detrás 90 metros. El trineo estaba pesado ahora, muy pesado. Las ruedas de U4850 empezaron a patinar, y acá fue donde falló la tecnología. El barro estaba peor en el segundo jale, revuelto por todos los tractores que habían pasado antes, mezclado con rocío y aceite y el batir del caucho. Los sensores de tracción del 4850 detectaron el patinaje e hicieron exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Redujeron la potencia para prevenir daños a las ruedas. Sintió que el motor se echaba atrás.
Pisó el acelerador con más fuerza, pero el computador lo anuló 98 metros. El tractor se estaba atascando. ¡Vamos!, gritó Rick pisando el pedal, pero los sensores seguían censando. El computador seguía calculando. Y la potencia seguía bajando. 104 metros. Las ruedas giraban libremente, lanzando barro por todos lados. El manómetro de temperatura subía. El computador detectó el calor y redujo la potencia más a un 107 metros. El 4850 se detuvo. Rick golpeó el volante con la palma de la mano. Había ido 17 metros menos que en su primer jale. El computador había protegido el tractor de los daños, exactamente como los ingenieros lo habían diseñado para hacer, pero le había costado la competencia. La multitud estaba en silencio. Se bajó de la cabina, la cara roja de rabia y humillación. No miró las graderías, no miró al locutor. Solo caminó de vuelta al borde de la pista y se quedó parado ahí, con los brazos cruzados, mirando. Howard subió al Oliver 88 para su segundo jale. Déjenme hablarles de lo que pasó en los próximos 3 minutos, porque es todavía el momento más hablado en la historia del condado de Clayton. Howard arrancó el motor. El Oliver tosió, trepidó, luego se asentó en su retumbo familiar. Manejó hasta la línea de partida. La vieja máquina crujiendo y gimiendo, pero avanzando constante. El operador del trineo enganchó la cadena. La multitud estaba en silencio total. Cayó la bandera. Howard empujó el acelerador hasta el fondo. No había sensores que lo anularan. Ningún computador que decidiera que era seguro. Ninguna electrónica para proteger la máquina de su propio poder. Solo había un motor, una transmisión y un hombre que sabía exactamente lo que su tractor podía hacer. El Oliver rugió 30 metros. Los viejos neumáticos se hundieron en la tierra apisonada, lanzando nubes detrás de ellos. 60 metros. La multitud estaba de pie ahora, gritando, chillando. 90 metros. Llegó el barro. El mismo barro que había matado los sensores del 4850, pero el Oliver no tenía sensores. Las ruedas patinaron. El barro voló por todos lados. El motor chilló a un tono que debería haber sido imposible para una máquina de 37 años. Howard no echó atrás. Mantuvo el acelerador abajo. Mantuvo la potencia fluyendo. Siguió exigiéndole al Oliver todo lo que tenía para dar. 98 metros, 104 metros. 110 metros, igualando su primer jale, 113 metros. La multitud era ensordecedora. La gente saltaba, se abrazaba. Gritaba cosas que no podían escucharse sobre el rugido del motor. 116 metros, 119 metros. El trineo apenas se movía. El Oliver apenas se movía. Toda la competencia se reducía a centímetros, 122 metros. El motor del Oliver hizo un sonido. Un gemido mecánico profundo. Y por un momento Howard pensó que se acababa. Pero la voz de su padre estaba en su cabeza. Este tractor va a sobrevivirnos a los dos. Mantuvo el acelerador abajo, 123 metros. 124 metros. El trineo se detuvo. Las ruedas del Oliver giraban libremente. El jale había terminado. 123 metros. 1 metro menos que el récord de Holloway. Pero a la multitud no le importó el metro. La multitud estalló como Howard nunca había escuchado. 2. 000 personas gritando por un hombre de 63 años en un tractor de 37 au. Usquiaviau. Llegado a un suspiro del tractor más avanzado del condado, Howard apagó el motor. En el silencio repentino, podía escuchar voces individuales. Gente gritando su nombre, gente riéndose, gente llorando. Se bajó del Oliver con las piernas temblando. Y entonces escuchó algo más, un sonido desde la pista, un sonido familiar. El 4850 de Holloway estaba atascado. Déjenme hablarles del hoyo de barro,
porque ahí es donde esta historia se convierte en algo más que una competencia. Durante el segundo jale de Rick, el 4850 había convertido la sección blanda de la pista en algo parecido a arenas movedizas. El tractor pesado, con sus neumáticos anchos y su enorme peso, había cavado surcos de casi 50 centímetros de profundidad. Cuando Rick intentó salir de la pista después del jale, el 4850 se hundió en esos surcos y dejó de moverse. Las ruedas patinaron. El computador detectó el patinaje y cortó la potencia. Lo intentó de nuevo. Más patinaje de ruedas. Más corte de potencia. El sistema de gestión de tracción hacía exactamente lo que había sido diseñado para hacer: proteger el tractor de los daños evitando que las ruedas giraran. Pero al hacerlo, hacía imposible la escapada. El John Deere 4850 de $80.0, el tractor agrícola más avanzado que el dinero podía comprar, estaba atascado en el barro como un auto de ciudad en la nieve. Se bajó y miró la situación. Su cara estaba pálida. Todo el condado miraba. Su tractor campeón, su orgullo y alegría, su prueba de superioridad tecnológica, estaba sentado indefenso en un hoyo que él mismo había cavado. «Traigan un remolque», gritó. «Que alguien traiga un camión». Los funcionarios de la feria miraron alrededor. No había ningún camión lo suficientemente pesado para sacar un tractor de 8 toneladas de un barro tan profundo. «¿Qué hay de alguno de los otros tractores?», sugirió alguien. Pero los otros competidores ya habían cargado sus máquinas. Necesitarían 1 hora para volver. Y para entonces el barro sería todavía peor. Howard estaba al borde de la pista mirando el 4850 atascado. Luego miró su Oliver. «Yo podría sacarlo», dijo. Las palabras eran tranquilas, pero de alguna manera todos las escucharon. La multitud se quedó en silencio. La cara de Rick Hollow pasó por varias expresiones: confusión, luego rabia, luego algo que podría haber sido miedo. No puede hablar en serio. Esa antigüedad no podría sacar un carrito de supermercado. Acaba de jalar 123 metros de trineo. Creo que puede manejar un tractor atascado. El suelo es inestable. También va a quedar atascado. Conozco esta máquina, dijo Howard. Mi padre la conocía antes que yo. He sacado tocones con ella, sacado camiones de zanjas, sacado cosechadoras por el barro de primavera. Sé lo que puede hacer. Caminó al Oliver. Subió al asiento, arrancó el motor. La multitud miraba en silencio absoluto. Howard manejó el Oliver hasta la pista, evitando cuidadosamente los peores surcos. Posicionó la máquina detrás del 4850 atascado y dio marcha atrás hasta que las barras de tiro quedaron alineadas. «Engancha la cadena», dijo. Un funcionario de la feria se apresuró a conectar los 2 tractores. El Oliver de 37 años al 4850 nuevo y flamante. «Listo». Cole no dijo nada. Se quedó parado al borde de la pista, con los brazos a los costados, mirando como su tractor campeón estaba a punto de ser rescatado por la antigüedad que había burlado. Howard accionó el embrague. El motor del Oliver rugió. Los viejos neumáticos se hundieron en el barro. Encontraron agarre en el suelo más firme de abajo. La cadena se tensó por un momento. Nada pasó. El 4850 era pesado. 8 toneladas de metal y chips de computador hundidos profundo en el barro que había creado. Luego, lentamente, el Oliver empezó a avanzar. Centímetro a centímetro, metro a metro, el Oliver jalaba. El 4850 resistía. El barro succionaba y agarraba y peleaba. Pero el Oliver no tenía sensores que le dijeran que se detuviera. Ningún computador que le dijera que la carga era demasiado pesada. Ningún sistema de gestión de tracción que cortara la potencia para proteger la inversión. Solo jalaba. El 4850 sacudió. Luego se movió. Luego avanzó rodando hacia adelante fuera del surco hacia terreno más firme y libre. La multitud explotó.
La gente gritaba, lloraba, abrazaba a extraños. Los viejos agricultores que recordaban cuando cada tractor era mecánico, cuando cada jale era sobre habilidad y nervio y conocer tu máquina, lloraban abiertamente. Howard desenganchó la cadena, sacó el Oliver de la pista y apagó el motor. No dijo una sola palabra. No necesitaba. Déjenme hablarles de lo que pasó después, porque la historia no termina en el barro. Los resultados oficiales listaron a Rick Hollow como el ganador del tiro de tractor de la feria del condado de Clayton de 1.124 metros. Le gana 123 según las reglas, pero nadie en el condado de Clayton lo recordó así. Lo que recordaron fue un hombre de 63 años en un tractor de 37 años jalando a 1 metro del tractor más caro que nadie había visto jamás. Y luego sacando ese tractor del barro cuando todos sus computadores no podían salvarlo. La junta de la feria tuvo una reunión de emergencia esa noche y creó una nueva categoría, la clase herencia, para tractores de más de 30 años. Howard fue nombrado el primer campeón. El trofeo que le dieron, una placa de latón montada en un pedazo de roble, ha estado en la familia Pickens desde entonces. Rick Howe dejó el condado de Clayton en la primavera siguiente. Vendió el concesionario a un competidor de Waterloo, según se informó, con una pérdida significativa. La gente decía que ya no podía aguantar los chistes. No podía entrar a la ferretería y escuchar que alguien mencionara la vez que el Oliver los sacó. El John Deere 4850 fue vendido en un remate. Trajo $60.0. 22.0 menos de lo que Rick había pagado. El comprador era de Minnesota y nunca lo inscribió en otro tiro de Trek. Déjenme hablarles del Oliver, porque esa máquina también tiene una historia. Después de la feria, Howard llevó el Oliver a casa y lo estacionó en el galpón, pero no lo tapó con una lona. Lo limpió, le lavó el barro, revisó los fluidos. Apretó todo lo que se había aflojado durante el jale. Reemplazó el alambre en el tubo de escape con una abrazadera apropiada. La primavera siguiente empezó a entrar a exposiciones de tractores. No rallies, solo exposiciones, donde la gente podía mirar las máquinas viejas y hablar con los hombres que las mantenían andando. Howard contaría la historia de la feria de 1987 y la gente se reunía alrededor. Y los niños se sentaban en el asiento del Oliver y pretendían manejar. Howard murió en 2001 a los 77 años. Había cultivado hasta el último año de su vida, todavía usando el John Deere 4020 para el trabajo pesado, pero sacando el Oliver cada agosto para la clase herencia de la feria del condado. Ganó esa clase 14 veces. Nadie nunca lo venció. En su funeral los porteadores manejaron tractores. 3 John Deere y el Oliver, lustrado y andando suavemente, llevando el ataúd desde la iglesia hasta el cementerio. La mitad del condado salió a ver. Su hijo David, el que se había ido a Minnesota, volvió para el servicio y se quedó. Tomó la hacienda. Aprendió a mantener el Oliver de la manera en que lo había hecho su padre y su abuelo, y mantuvo viva la tradición. Déjenme hablarles de una última cosa, porque es lo que más importa. 2005, un museo en Des Moines se acercó a David Pickens sobre comprar el Oliver 88. Ofrecieron $50.0. Más de lo que el tractor había valido jamás. Más de lo que Howard había pagado por toda su hacienda. David los rechazó. Mi abuelo compró este tractor en 1950. Les dijo. Le dijo a mi padre que los sobreviviría a los dos. Tenía razón. Lo sobrevivió a él, lo sobrevivió a mi padre. Y si lo cuido, me sobrevivirá a mí también, pero es solo una máquina, dijo el representante del museo. Pertenece a un lugar donde la gente pueda apreciar su significado histórico. David sonrió. No es solo una máquina. Es una lección. Es la prueba de que a veces las formas antiguas son mejores que todos los computadores del mundo. Que a veces las cosas que construyeron nuestros padres y abuelos valen más que las cosas
¿Qué podemos comprar? Hizo una pausa, mirando el oliver donde estaba en el galpón. El mismo galpón que había ocupado por 55 años. Mi padre sacó un tractor atascado del barro con esta máquina. Un Traer de $80.0 con cada sensor y computador disponible. Y este oliver, este tractor de 37 años, 55 caballos de fuerza, sin electrónica, sin computadores. Solo metal y diésel. Lo sacó como si no fuera nada. Eso es un lindo cuento, no es un cuento. Es un hecho. Y cada año cuando arranco este motor y lo llevo a la feria del condado, la gente recuerda. Recuerda que lo más nuevo y lo más elegante no siempre significa lo mejor. Recuerda que hay valor en mantener andando las cosas viejas, en aprender de nuestros padres y abuelos, en no tirar todo lo que vino antes solo porque llega algo más brillante. El representante del museo se fue sin el tractor. El Oliver 88 todavía está en el galpón de la familia Pex. Todavía anda. Todavía entra a la clase herencia de la feria del condado de Clayton cada agosto. Y en algún lugar guardada hay una placa de latón que recibió Hal Pix en 1987, montada en un pedazo de roble. La inscripción dice: Feria del condado de Clayton, campeón de la clase herencia. Howard Pix y su Oliver 88, prueba de que las formas antiguas todavía funcionan. Esa es la historia del tiro de tractor. La historia de un hombre que guardó el tractor de su padre por 37 años. No porque fuera valioso, no porque fuera útil, sino porque algunas cosas valen la pena guardar, aunque el mundo te diga que sigas adelante. Rick Holloway tenía $80,000 y la tecnología más avanzada que el dinero podía comprar. Watkins tenía el tractor de su padre y el conocimiento de cómo usarlo. Cuando llegó el barro, el computador se rindió. El Oliver siguió jalando. Esa es la diferencia entre una máquina que se protege a sí misma y una máquina que hace el trabajo. Esa es la diferencia entre tecnología y tradición. Por eso, 35 años después, la gente del condado de Clayton todavía cuenta esta historia. Y el Oliver todavía anda.